Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, un espacio creado para compartir experiencias, conocimientos y diversión. Nos emociona que estés aquí, formando parte de esta gran comunidad. Tu apoyo es fundamental, por eso te invitamos a que te suscribas. Al hacerlo, no solo serás el primero en enterarte de nuestros nuevos videos, sino que también nos motivarás a seguir creando contenido de calidad para ti. El Arca de la Alianza. Tan solo su nombre evoca antiguos secretos y un poder inimaginable. Esta sagrada reliquia, descrita con lujo de detalles en la Biblia, ha cautivado la imaginación de creyentes y buscadores de tesoros durante siglos. Se dice que contenía las mismas palabras de Dios. El arca era más que una simple reliquia religiosa. Era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo elegido, los israelitas, pero la historia del arca está envuelta en misterio. Si bien su construcción e historia temprana están meticulosamente documentadas en el libro del Éxodo, el destino del arca, después de la destrucción del Templo de Salomón, sigue siendo uno de los enigmas más perdurables de la historia. ¿Se desvaneció en las arenas del tiempo, destruida por ejércitos invasores? ¿O podría estar todavía ahí fuera, escondida en algún rincón olvidado del mundo, esperando ser redescubierta? La búsqueda para encontrar el Arca de la Alianza ha consumido a exploradores, arqueólogos y aventureros durante generaciones. Cada pista tentadora, cada antigua leyenda no hace más que profundizar el misterio. Acompáñenme ahora mientras nos embarcamos en nuestra propia expedición, profundizando en la historia de este escurridizo artefacto y examinando las teorías más convincentes sobre su paradero actual. La verdad, como dicen, está ahí fuera en alguna parte. La historia del Arca de la Alianza comienza en medio del polvo y la desesperación del Éxodo. Los israelitas, un pueblo que había soportado siglos de esclavitud en Egipto, ahora se encontraban en un viaje épico hacia la libertad, guiados por la promesa de una tierra prometida. Los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, se encontraron vagando por el implacable desierto del Sinaí. Este desierto, con su vastedad y su dureza, se convirtió en el escenario de su transformación de esclavos a una nación libre bajo la guía de Dios. Fue allí, en las laderas del monte Sinaí, donde Moisés, su líder, recibió instrucciones divinas de Dios. En la cima de esta montaña sagrada, Moisés se encontró cara a cara con lo divino, recibiendo no solo los 10 mandamientos, sino también instrucciones detalladas para la construcción de un objeto sagrado. Se le ordenó construir un depósito sagrado, un cofre sagrado para guardar las tablas de piedra sobre las que Dios había inscrito su pacto con su pueblo, los 10 mandamientos. Este cofre, conocido como el Arca de la Alianza, sería el símbolo tangible de la presencia de Dios entre los israelitas. La construcción del arca fue un testimonio tanto de la inspiración divina como de la artesanía humana. Los artesanos, seleccionados por su habilidad y devoción, trabajaron incansablemente para crear un objeto que no solo fuera funcional, sino también digno de la santidad que representaba. Dios, a través de Moisés, proporcionó medidas y materiales precisos. Cada detalle, desde las dimensiones hasta los materiales, fue especificado con exactitud divina, asegurando que el arca cumpliera con su propósito sagrado. El arca en sí debía estar hecha de madera de acacia, una madera duradera que se encuentra en el desierto del Sinaí. Esta madera, conocida por su resistencia y longevidad, simbolizaba la durabilidad del pacto entre Dios y su pueblo. Debía estar recubierta por dentro y por fuera con oro puro, simbolizando su propósito sagrado. El oro, un metal precioso y puro, representaba la divinidad y la perfección de Dios. 2 querubines de oro, seres celestiales alados, debían montarse encima del arca, con sus alas extendidas en un gesto de protección. Estos querubines no solo eran decorativos, sino que también simbolizaban la presencia vigilante de Dios sobre su pueblo. Este no era un cofre ordinario, era un objeto de inmenso poder y significado, destinado a ser el centro de la vida religiosa y espiritual de los israelitas. Este era el Arca de la Alianza, la encarnación de la presencia de Dios entre su pueblo, y su construcción estaba impregnada de un profundo significado religioso. Cada ceremonia y ritual que involucraba el arca reforzaba la conexión entre Dios y los israelitas. Los israelitas, ansiosos por complacer a su Dios y asegurar su favor, siguieron meticulosamente sus instrucciones. Su fe y devoción se vertieron en cada detalle de la creación del arca. La dedicación y el esfuerzo invertidos en su construcción reflejaban su deseo de honrar a Dios y mantener su presencia entre ellos.
El Arca de la Alianza era más que un simple contenedor dorado, era un símbolo de la conexión directa entre los cielos y la tierra, un objeto sagrado que contenía dentro de sí la esencia misma de lo divino. Era un conducto hacia lo divino, un puente entre lo mortal y lo inmortal, un recipiente de poder inimaginable que trascendía la comprensión humana. Una vasija de poder inimaginable que no solo contenía las tablas de la ley, sino también la promesa de la presencia de Dios entre su pueblo. La Biblia relata numerosos casos en los que la presencia del arca provocó acontecimientos milagrosos, eventos que desafiaban las leyes de la naturaleza y demostraban el poder supremo de lo divino. A menudo inclinando la balanza de la batalla a favor de los israelitas, el arca se convirtió en un símbolo de esperanza y victoria. Un recordatorio de que con la fe y la obediencia todo era posible. Cuando los israelitas, liderados por Josué, marcharon sobre la ciudad fortificada de Jericó, lo hicieron con la certeza de que el arca les otorgaría la victoria. Fue el arca, llevada al frente de su procesión, la que provocó que los muros de la ciudad se derrumbaran, logrando una victoria decisiva que quedó grabada en la memoria colectiva de su pueblo. Pero el poder del arca era un arma de doble filo. Exigía respeto, incluso reverencia, y aquellos que se atrevían a tocarla o tratarla con falta de respeto se enfrentaban a consecuencias rápidas y terribles. Aquellos que se atrevían a tocarla sin la debida preparación o con intenciones impuras se enfrentaban a consecuencias rápidas y terribles, como si una fuerza invisible pero poderosa los castigara instantáneamente. Cuando los filisteos capturaron el arca en la batalla, pensaron que habían asegurado una gran victoria sin darse cuenta del poder que habían desatado. La colocaron en el templo de su dios, Dagón, creyendo que su dios había triunfado sobre el Dios de Israel. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón fue encontrada derribada ante el arca, con el rostro en tierra, como si incluso los dioses paganos reconocieran la supremacía del Dios de Israel. Los repetidos intentos de restaurar la estatua a su lugar se encontraron con resultados similares. Cada vez que la levantaban, volvía a caer, como si una mano invisible la empujara. Y los filisteos pronto fueron golpeados por una plaga, una serie de calamidades que los obligaron a reconocer el poder del arca y a devolverla a los israelitas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, sirvieron como inspiración y como cuentos con moraleja, recordatorios de la importancia de la fe y la obediencia. El Arca de la Alianza era una fuente de inmenso poder, un objeto que no solo representaba la presencia de Dios, sino que también actuaba como un canal para su voluntad, capaz tanto de hazañas milagrosas como de retribución devastadora. El Arca era un recordatorio constante del poder y la justicia divina. Era un recordatorio tangible de la presencia de Dios entre su pueblo, una señal de su amor y su poder, y una advertencia de las consecuencias de la desobediencia. Para ser venerada, protegida y nunca, jamás subestimada, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los símbolos más poderosos y enigmáticos de la historia religiosa. Después de años de vagar por el desierto, los israelitas, liderados por el rey David, finalmente establecieron un reino permanente en Jerusalén. Este fue un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, ya que marcó el fin de su errante y el comienzo de una nueva era de estabilidad y prosperidad. David, un hombre devoto y ferviente creyente en Dios, llevó el Arca de la Alianza a su nueva capital, donde fue colocada en una tienda especial y venerada como el objeto más sagrado de la tierra. El arca, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, era un símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero fue el hijo de David, Salomón, quien finalmente construiría un hogar apropiado para el arca, un magnífico templo digno de albergar la presencia de Dios. Salomón, conocido por su sabiduría y riqueza, dedicó enormes recursos y mano de obra para erigir este templo, que se convertiría en una de las maravillas del mundo antiguo. El Templo de Salomón, una obra maestra de la arquitectura antigua, se convirtió en el punto focal de la vida religiosa judía. No solo era un lugar de culto, sino también un símbolo de la unidad y la identidad del pueblo de Israel. Las ceremonias y festividades que se llevaban a cabo en el templo eran eventos de gran importancia y solemnidad. En su corazón se encontraba el lugar santísimo, un santuario interior sin ventanas, al que solo podía acceder el sumo sacerdote, y solo entonces, en el día más sagrado del año,
Yom Kippur. Este espacio era considerado tan sagrado que cualquier otra persona que intentara entrar sería castigada con la muerte. El sumo sacerdote realizaba rituales de purificación antes de entrar, llevando consigo incienso y sangre de sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Fue dentro de este espacio sagrado, oculto a los ojos humanos, donde se colocó el Arca de la Alianza, un testimonio de su santidad y la reverencia con la que se la tenía. El arca no solo era un símbolo de la presencia de Dios, sino también un recordatorio constante del pacto que Dios había hecho con los israelitas en el monte Sinaí. La presencia del arca transformó el templo de Salomón de un mero edificio en un conducto hacia lo divino. La luz divina que se decía emanaba del arca llenaba el templo, creando una atmósfera de santidad y misterio. Los relatos de la época hablan de milagros y manifestaciones divinas que ocurrían en el templo, reforzando la fe del pueblo. Fue aquí donde los reyes venían a buscar la guía de Dios, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y donde el pueblo judío se reunía para celebrar su fe y reafirmar su pacto con Dios. Las festividades como la Pascua y el Sukkot eran ocasiones en las que miles de personas se congregaban en Jerusalén, llenando el templo con oraciones, cantos y ofrendas. Durante siglos, el arca permaneció en su santuario sagrado, un símbolo de la presencia de Dios y del pacto eterno que había hecho con su pueblo elegido. A lo largo de los años, el templo sufrió destrucciones y reconstrucciones, pero el arca siempre fue tratada con la máxima reverencia. Su historia y su legado continúan siendo una fuente de inspiración y devoción para millones de personas en todo el mundo.